¿Me van a creer que no los escucho? A ver, ¿alguien me escuchó o colocaron el piloto automático, muchachos? Buenos días, profe. Buenos días, Lucas. Ya, por lo menos uno. Bien, retomamos entonces, jóvenes, lo que vimos en la última sesión. Estábamos en esto. Lo que nos interesaba aquí es esto de los diagramas de cuerpo libre. Ese es uno de los aspectos más importantes, le decía yo, porque de un buen diagrama de cuerpo libre van a emanar las ecuaciones correctas. Un mal diagrama de cuerpo libre inevitablemente nos conduce a un error también en los resultados, ¿ah? Con consecuencias funestas, si esto es, estamos en el mundo real. Bien, el diagrama de cuerpo libre, tal como le expliqué, ¿cierto? Esto consiste en aislar el cuerpo de todo lo que tiene contacto. De repente puede ser un cuerpo simple, pueden ser varios cuerpos que están concatenados y finalmente constituyen un cuerpo rígido. En este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos forma general. Tenemos un cuerpo que está en equilibrio, esta vez una papa, ¿cierto? Que está en el espacio y está llena de fuerzas por todos lados. Lo importante es que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, o sea, no está acelerado esto. Bueno, podría también, hay diagrama cuerpo libre cuando está en dinámica, ¿no es cierto? Pero en el caso de estática es que la sumatoria de todas las fuerzas y la sumatoria de los momentos es igual a cero. Entonces, una cosa que es interesante, que la vamos a ver posteriormente en resistencia a materiales, es qué es lo que está pasando por dentro del cuerpo. Porque en este momento nos interesan las fuerzas externas, ¿cierto? Que dejan en equilibrio o en movimiento un cuerpo. Pero las fuerzas internas es lo que nos va a interesar en resistencia a materiales, para ver, oiga, el cuerpo será capaz de soportar esta fuerza interna, porque cada material tiene una cierta capacidad de soportar fuerza, ya sea de tracción, compresión o cortadura. ¿Ah? Entonces nos va a interesar interiormente. Si nosotros cortamos ahí, esto, ustedes se fijan que sacamos esta parte, la parte de la derecha, hay que reemplazar esta parte por lo que tiene que hacer para que el cuerpo permanezca en equilibrio tal como estaba antes. Y al reemplazar esto, ¿cierto? Va a tener una fuerza en el espacio con tres componentes. Generalmente se utiliza para resistencia a materiales una componente perpendicular que causa tracción o compresión y dos componentes tangenciales en el plano que son perpendiculares entre sí, que producen cortaduras y sale. Y un momento, ¿cierto? Un momento, porque esto es algo rígido, por lo tanto ejerce un momento. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Le hemos sacado esta parte, la de la derecha, pero lo hemos reemplazado por lo que tiene que hacer esta parte de la derecha sobre la parte izquierda para que ésta siga permaneciendo en equilibrio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer una fuerza con componentes que son perpendiculares a la superficie y dos tangenciales perpendiculares entre sí y un momento, ¿ya? Eso sería. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con... ya. ¿Qué pasa ahora cuando hay de cadena? Son varios cuerpos que están concatenados entre sí. ¿Ah? Por ejemplo esto. Esa figura que yo les muestro, jóvenes, es una estructura que está formada por tres barras. La barra, ¿cierto? AB, BC y DE. Tiene una carga aquí en B. Acá tiene pasadores lisos en A, en D, en B, en E y en C. Ahora fíjense que aquí hay un pasado liso unido que pasa por una oreja aquí que está empotrada en la pared. Acá en cambio hay una estructura
que tiene patines y esta es una superficie absolutamente horizontal. Y acá hay una carga que pende en el punto B, que es una carga Q. Entonces, primero, antes de hacer cualquier análisis, ya ustedes se imaginan todo esto entero, completo, con un diagrama de cuerpo libre, considerando los pesos. El peso de la barra B, el peso de la barra BC y el peso de la barra DE. La pregunta, jóvenes, es ¿cuántas fuerzas dejan en equilibrio esta estructura? Primero tendrían que reconocer que están en equilibrio, ¿cierto? Por el dibujo mismo deben reconocer, no, esto no se va a mover para ningún lado. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿cuántas fuerzas dejan en equilibrio esta estructura? ¿Sí? Estoy atento. ¿Cuántas fuerzas están? Considerando las que ya están. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Considerando la de los pesos, o Sí, solamente la sí, también total. son fuerzas, porque los pesos son la fuerza que hace la Tierra sobre cada barra. ¿Cuántas Entonces, fuerzas están deben actuando? ser 6. 6. ¿No? ¿Sí? Sí, creo que sí. Contando los pesos, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Porque esta otra fuerza también está actuando. Y aquí hay una reacción, 5 y 6. Efectivamente son 6 fuerzas. Ahora, esas 6 fuerzas, esta no tiene alternativa. ¿Eh? Esta la única posibilidad que tiene es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. O sea, el patín actúa sobre C con una fuerza vertical y para arriba. Este pasador liso que está en esta oreja que está anclada, ¿cierto?, en la pared, puede reaccionar con una fuerza con componente en X, en Y, pero como nadie está solicitando, nadie está solicitando horizontalmente la estructura, la componente, ¿cierto?, horizontal en A vale 0, o sea, solamente tiene componente vertical. Lo otro que pueden ver ustedes, que sin hacer más análisis, ¿cierto?, que aquí hay una estructura, una simetría de forma, y también hay simetría de carga, porque esta pesa igual que esta, y esta tiene su peso y está justo en el centro. Entonces, ¿qué pueden ustedes decir de la fuerza A y C que actúan sobre la estructura? ¿Ah? ¿Qué pueden decir? Sí, estoy atento a escuchar qué podrían decir ustedes de las fuerzas A y C, que ya sabemos que son verticales y para arriba, que son las fuerzas como para que esto se mantenga en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué pueden decir de A y de C? Que van a ser iguales en magnitud. Son iguales en magnitud, efectivamente. Cuando tú dices que son iguales en magnitud, estás resolviendo, la verdad, que dos ecuaciones, ¿eh? Que las que nos permiten determinar que estos son iguales en magnitud. El diagrama de cuerpo libre, esto completo, esto debería ser ese que está aquí. No se preocupen todavía de esta sección en rojo que está aquí. ¿Eh? Ahí están todas las fuerzas. Ahí están las cargas, ¿cierto? El peso de la barra B, el peso de la barra BC, el peso de la barra GDE, la carga Q, y aquí están las reacciones, que son C para arriba, no tiene posibilidad de... Y esta puede reaccionar horizontalmente, pero como nadie está requiriéndola, solamente tiene componente vertical y la horizontal vale 0. Como hay simetría de forma y además hay simetría de carga, estas dos fuerzas son iguales, efectivamente, son iguales, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí ya estamos, fíjense, el diagrama de cuerpo libre. Pero podríamos desmembrar, enseguida vamos a ver esta sección, podríamos desmembrar esto en 3 cuerpos libres, ¿cierto? La barra, porque aquí, imagínense que lo que nos preguntan acá es qué fuerza estará soportando el pasador D. Y resulta que la fuerza que hace D, que hay fuerza del pasador, es una fuerza interna para esta estructura, ¿cierto? No podríamos saberla. Esto porque no está interviniendo esto en el equilibrio del cuerpo. Solamente intervienen las fuerzas externas, las fuerzas con que la tierra atrae estas barras y la fuerza con que el suelo reacciona a través del patín y a través del pasador liso para que esto esté en equilibrio. Pero las fuerzas internas que sí existen las fuerzas en el pasador E, existe la fuerza en el pasador D, existe la fuerza en el pasador B también,
¿cierto? Pero que no intervienen aquí en equilibrio, ¿cierto? Y enseguida lo vamos a ver por qué. ¿Ah? Entonces, si nosotros queremos conocer esa fuerza, no basta con esto. Con esto podríamos determinar cuánto vale A y cuánto vale C, que son iguales. Entonces, ahí uno empieza a desmembrar esto en cuerpos libres más pequeños. Por ejemplo, la barra DE está en equilibrio. ¿Por la acción de cuántas fuerzas, muchachos? ¿Cuántas fuerzas intervienen en equilibrio la barra DE? Entonces ahí ustedes se imaginan esto, y eso es lo que la mentalidad, ¿cierto? Aquí empieza a adquirir esta característica que antes no la teníamos. Ahora vamos a ver los cuerpos y los vamos a aislar y vamos a ver por qué está en equilibrio, por qué está ahí en el aire esto, ¿quién lo sujeta? ¿Quién sujeta a la barra de E? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la barra de E y que está en equilibrio? ¿Cuántas fuerzas primero? ¿Sí? Deberían ser 3. 3 fuerzas. Son 3 fuerzas. No tiene más posibilidad. Hay una fuerza que le ejerce el peso, hay una fuerza que le ejerce el pasador D y hay una fuerza que le ejerce el pasador E. Ya que el diagrama de cuerpo libre es S, fuerza. Ahora, ya nos damos cuenta que también aquí hay simetría, ¿cierto? Por lo tanto, las fuerzas verticales, las componentes verticales de D y de E, tendrán que ser iguales, igual a la mitad de esto, ¿cierto? Para que estén en equilibrio verticalmente. Pero ahora existen las fuerzas, ahora las componentes horizontales. Son 3 fuerzas, 1, 2 y 3. Estas son 2 componentes de la fuerza. Nosotros tendríamos que decir, oiga, esta está fácil de darse cuenta, pero esta estará comprimiendo a la barra o la estará traccionando. Entonces piensen ustedes acá, volvamos a la estructura original y piensen ustedes, ¿qué está haciendo la barra de E? ¿Qué pasa si nosotros sacamos la barra de E? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le ocurre a esta estructura? Le sacamos esta barra, ¿qué pasa? O sea, ahí piensan ustedes físicamente, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué ocurriría en esta estructura? Si le sacamos la barra de E, ¿qué pasaría? Se va a doblar como hacia abajo. ¿De qué? Como que el peso Q va a ¿Sí? doblar la estructura hacia abajo. O sea, tenderían a juntarse las barras AB y BC y quedar las dos superpuestas, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Claro, bajaría B y tenderían a juntarse. O sea, el D con E se juntarían. Se juntarían. Entonces, ¿qué es lo que hace la barra? La barra está haciendo una fuerza, ¿cierto? Para que no se junten. Aquí hace una fuerza la barra esta de E, hace una fuerza hacia la izquierda sobre la estructura y aquí en E la hace hacia la derecha. O sea, la barra empuja el nudo este E y acá lo empuja el nudo D. Si la barra empuja, atentos jóvenes, esto es importante, si la barra empuja, ¿está en tracción o está en compresión? Porque eso es lo que haría la barra sobre la estructura. Ahora, ¿qué pasa sobre la barra? ¿Estaría en tracción o en compresión? ¿Qué creen ustedes? Compresión. Compresión. Cuando algo empuja, jóvenes, atentos, siempre, siempre, siempre está en compresión. Pero si ustedes tiran algo, ¿cierto? Va a estar en tracción. Efectivamente, la barra está en compresión. Por lo tanto, ¿cierto? La barra está empujando al nudo D y está empujando al nudo E para que no se junte la estructura. Empujando. Por lo tanto, la barra está en compresión. ¿Cierto? Sí, en compresión. ¿Está bien? Ese análisis es importante. Ahora alguien podría decir, oiga, no importa, me equivoqué, ya, pero el resultado le va a salir con signo negativo. Ah, el signo era para el otro lado. Conviene no equivocarse, sí, para no enredarse cuando uno se pasa los valores. ¿Ya? Entonces conviene hacer este análisis. Ahí está. Entonces ahí, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, bueno, aquí
cuántas fuerzas tenemos, cuántas incógnitas. Sabemos que en un sistema de fuerzas coplanarias, y nada más que coplanarias, tenemos la posibilidad de plantear 3 ecuaciones independientes. ¿Y cuántas incógnitas tenemos, jóvenes? Rápidamente. ¿Qué me dicen? Vamos, muchachos, aquí hay que contar nomás. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Parecen que no está muy conectado. Lo único que conocemos aquí es el peso pero desconocemos esto. O sea que tenemos 4 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones independientes. No podemos resolver esta parte. ¿Ya? Pero vamos a seguir. Veamos ahora qué es lo que ocurre con cada una de las otras 2 barras. ¿Cierto? Aquí fíjese, es importante porque aquí se aplica la tercera ley de Newton. Si la barra AB a través del pasador D empuja al nudo D, lo empuja, la barra DE a través del pasador D, ¿cierto? Empuja también, y ahí está, tercera ley de Newton, ¿cierto? Empuja para allá. Esto tiene que tener sentido contrario. ¿Ya? Si esta fuerza aquí es para arriba, la que es el pasador, ¿cierto? En este otro es para abajo. Son las mismas, pero es para abajo. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Las otras ya las conocemos, sabemos que para arriba, ajá. Y aquí tenemos que están las componentes de B, que las dos son para abajo, ¿cierto? Las dos para abajo. Pero no sabemos bien cuánto es las componentes horizontales aquí. Y aquí nos podemos hacer el mismo problema, la misma pregunta. ¿Qué ocurriría si nosotros sacamos este pasador, jóvenes? ¿Qué ocurriría? ¿Qué le pasaría a la estructura si sacamos este pasador? Piensen, ¿qué le pasaría a la estructura si le sacamos el pasador B? ¿En qué se transformaría la estructura, jóvenes? ¿Se abriría como en 2 barras paralelas? Sí, se abriría, o sea, se transformaría en la letra. ¿Sí? ¿En qué letra se transformaría? ¿En una H? En una H. Correcto, en una H. Entonces, ¿cuál es la función del pasador? La función del pasador es agarrar a este punto, tomar este y juntarlo, o sea, el pasador está tirando, los tira hacia el centro. Entonces ahí conoceríamos, ¿cierto?, cuánto valen las componentes horizontales, o sea, cuál es el sentido. Por lo demás tiene que ser opuesta a esta, ¿cierto? Tiene que ser opuesta a esta porque alguien tiene que dejar en equilibrio horizontal esta barra. Entonces ahí tendríamos todas las componentes de esto. ¿Ah? Y lo otro interesante es el nudo. ¿Cierto? El nudo, sí, el nudo B, tiene la fuerza Q para abajo, que es la carga, tiene las dos fuerzas, ¿cierto?, para arriba, BY1 y BY2 son para arriba, ¿cierto? Contrario a esto, tercera ley de Newton, y son iguales además porque hay simetría de forma y de carga. Y aquí el sentido también, esta con esta son iguales, pero en sentido opuesto, igual que esta B2X con esta que está acá, ¿es cierto? Son iguales, pero en sentido contrario. Y ahí tendríamos los diagramas de cuerpo libre completo. ¿Ah? Sabiendo esto, jóvenes, nosotros ya podríamos empezar a resolver el problema, ¿cierto? Aplicando los conocimientos que tenemos, ¿ah? Que son, hay que analizar cada una, ¿ah? Porque no podemos excedernos en las ecuaciones. ¿Ah? Yo les puedo decir como algo que no es como para la risa, pero sí ocurrió. Era un mecánico, sí, entonces no tenía perdón de Dios para fallar en estas cuestiones. En un examen cuando era oral, el joven sacaba las ecuaciones de bajo la manga como que eran infinitas y es un número limitado. O sea, uno no puede resolver un problema, ¿cierto?, pensando que puede plantear ecuaciones, puede plantear las ecuaciones, pero no le sirven. ¿Ah? Ecuaciones independientes son un número limitado.
En este caso, ¿cierto? Un sistema de fuerzas coplanarias y concurrentes. En este caso, un sistema de fuerzas coplanarias, nada más que coplanarias. Coplanarias concurrentes, ¿cierto? Son sumatorias, ¿cierto? De fuerzas en dirección horizontal igual a cero y en vertical igual a cero, y nada más. En esto que son coplanarias, ¿cierto? Y nada más que coplanarias, no son ni paralelas ni nada, ¿cierto? Porque estas son perpendiculares, en fin. Aquí tenemos la posibilidad de plantear tres ecuaciones independientes. Tres ecuaciones independientes. Entonces hay que empezar a atacar este problema. Si queremos saber cuánto vale la fuerza D y E, hay que empezar, ¿por dónde se puede empezar a resolver? Y aquí ya se puede, ¿cierto? Aquí ya se conoce cuánto vale BY1 y BY2. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen BY1 y BY2, jóvenes? ¿Cuánto vale BY1 y BY2, estas dos fuerzas? La mitad de Q. La mitad de Q. O sea que ya se sabe que es Q medio y Q medio. Por lo tanto, esta se conoce y esta se conoce. ¿Qué es lo que se desconoce? Esta y esta. ¿Cierto? O sea, se desconocen tres fuerzas. ¿Y cuántas ecuaciones independientes somos capaces de plantear? Tres. Por lo tanto, el problema estaría resuelto. Ese es el análisis importante que hay que hacer. ¿Por dónde partimos? Por donde tengamos posibilidad de éxito. No nos vamos a tirar, ¿cierto? Analizando un cuerpo que nos damos cuenta que tiene más de tres incógnitas, y por lo tanto no tenemos tres ecuaciones independientes para resolverlo. Es lo primero que hay que hacer. Una vez que está de un buen diagrama de cuerpo libre, decir, a ver, ¿por dónde atacamos esto? ¿Cómo vamos a llegar en feliz tema? Bien, esa es una. Y la otra es más bien que va a servir para el próximo semestre, ¿cierto? Es que si uno corta acá esta sección, corta una sección y la saca. Y esa sección va a estar tan en equilibrio como está el resto del cuerpo. Pero habría que reemplazar, ¿cierto? Esta parte, ¿por qué lo que debe hacer sobre la sección, esta M que hemos cortado, para que esta esté en equilibrio? ¿Y qué debe hacer esta barra que vamos a separar aquí sobre esto, que es algo rígido? Aquí hay un pasado liso, por lo tanto habrán fuerzas y momentos, tal como lo vimos en la papa anteriormente, ¿cierto? Y efectivamente, ¿cierto? Ahí nos aparece que aislando como cuerpo libre la sección M, vamos a tener apariencia de fuerza y momento, porque es un cuerpo rígido, ¿cierto? No hay un pasado liso. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Se conoce la fuerza C. Aquí está el peso, pero el peso de este trozo nomás, ¿cierto? Esto ahí estaría para abajo. Acá estaría, ¿cierto? El peso de este trozo también. Y acá habría una fuerza, ¿cierto? Que sería tangencial y una fuerza normal, ¿cierto? Una componente tangencial de la fuerza y una componente normal. Y además un momento, porque es un cuerpo rígido para allá, no hay un pasado liso. Acá ocurre lo mismo. Ahora, las componentes pueden ser tangencial y normal, que es lo que se recomienda, porque esto no sirve para resistencia de materiales, pero podrían, ¿cierto?, también decir, todavía en mecánica, mire, es en X y en Y las componentes, este es el momento. ¿Ya? Entonces ahí estaría el diagrama de cuerpo libre de una sección de esta estructura que tiene más de un elemento, no es como la papa, que es un solo elemento, esto tiene 1, 2 y 3. ¿Ya? Y ahí estaría entonces el diagrama de cuerpo libre para determinar las fuerzas internas y momento interno, que eso nos va a permitir, ¿cierto?, ya trabajar en resistencia material. ¿Ya? Bien, pues ahora lo que podemos hacer, ¿cierto?, es en el diagrama, ven algunos diagramas de cuerpo libre. Entonces aquí les presento esto como ejercicio. Fíjense que ahí tenemos una carretilla, está llena con material, parece carbón esto, ¿cierto? Y ahí están las dimensiones en pulgadas, ¿cierto? En pulgadas porque tiene dos comillitas, si tuviera una sola sería en pie, ¿cierto? 2 pulgadas. Esa, dos comillitas, 1 pulgada. Y tenemos entonces que ¿cuántas fuerzas serán las que tendrán que actuar sobre esta carretilla para que ella esté en equilibrio? ¿Cuántas fuerzas estarían actuando en este momento tal como está aquí? ¿Cuántas fuerzas, jóvenes? Partan primero, lo primero de partir por la carga. 4 fuerzas.
Cuatro fuerzas. Primero sería la carga, ¿cierto? Que pasaría por el centro de gravedad. Este es el centro de gravedad de la carga y, y de la, ¿cómo se llama? De la batea hasta de la carretilla, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una fuerza para levantarla. Acá hay una fuerza que reacciona el piso hacia arriba, para que esto no se caiga hacia el centro, ¿cierto? De la Tierra. Y acá también una fuerza hacia arriba. Tendría 1, 2, 3 y 4. Y así como está, ¿cierto? A menos que alguien la esté arrastrando allá, la fuerza componente horizontal. Esta no tiene capacidad de reaccionar horizontalmente, ¿cierto? Si hay una fuerza horizontal, esto va a tratar de girar nomás, pero no. Y esta otra, que sí tiene capacidad por el roce, pero como nadie lo está requiriendo, es solamente vertical. O sea, el diagrama cuerpo libre, jóvenes, es ese. Ahí está la fuerza peso, ahí está la fuerza P, y ahí están las dos reacciones que lógicamente no van a ser iguales. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya se levanta esto? Cuando ya la fuerza que ya es para que se levante la carretilla y podamos arrastrarla, no arrastrarla, sino que esto se va a ir rodando. ¿Cuántas fuerzas dejarían en equilibrio el conjunto? Cuando uno levanta esto, ¿cierto? Ya para moverla. ¿Cuántas serían? 3 fuerzas nomás. 3 fuerzas, ya no está B, ¿cierto? Efectivamente, ¿ya? Eso es. Ese es el diagrama, pero esto es un diagrama fácil, ¿cierto? Porque hay un solo cuerpo, ¿no? Allí. ¿Ah? Veamos este. Dice que aquí, pues en realidad, ¿ah? Me equivoco al revés. Esto fíjese que esto ya nos da un poco más de complicación, aun cuando es un solo cuerpo. Fíjese que aquí hay un pasado liso, esta plancha, ¿cierto? Está siendo sometida a la fuerza esta de 900 newton, y aquí hay una ranura, hay un pasador aquí que es fijo a la pieza esta, por lo tanto ejerce una reacción. El diagrama de cuerpo libre de esto es esta fuerza primero, las dos reacciones, pero habría que ver, ¿cierto?, qué hace la ranura esta sobre el cuerpo. Si nosotros tratamos de girar esto, tal como esta fuerza va a hacer que gire hacia allá, ¿cierto?, en el sentido de los punteros del reloj, la ranura, ¿cierto?, va a tener que actuar, el pasador este, actúa sobre este punto, evitando que gire. Por lo tanto, la fuerza, ¿cierto?, estaría actuando sobre esta parte, el pasador este está actuando hacia allá, de manera que cancela el momento. Este tiene que cancelar el momento si usted hace un momento con respecto a este punto. Esta hace un momento, ¿cierto?, hacia allá, negativo, por lo tanto, la fuerza esta tiene que ser positivo. Es para acá. Por lo tanto, el pasador este está actuando sobre esta parte, sobre esta. Y aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Ya? Ahí estaría el diagrama de cuerpo libre. Y lógicamente ahí aparecen la reacción acá, ¿cierto? Horizontal. Las dos tienen componente horizontal hacia la izquierda, las tiene que ser hacia la derecha. Y esta, ¿cierto? Bueno, esta debe ser, suponemos, para arriba, ¿cierto? Y si en el cálculo nos sale negativo, significa que era al revés. ¿Ah? Pero esos análisis es conveniente realizarlos, jóvenes. Y ahí uno se puede tirar ya a resolver. Normalmente en este problema se pregunta cuál es la fuerza que hace el pasador B. Con una pura ecuación de momento se resuelve esto. Es cierto que tenemos más ecuaciones disponibles, pero si nos preguntan solamente cuánto vale el pasador B, ¿qué harían ustedes, jóvenes, para determinar rápidamente el problema? No, Calcular el torque que está haciendo la fuerza de 900 newton con respecto al punto C. correcto, o sea, Y el momento que hacen las dos fuerzas, la de 900 newton y B, ¿qué momento hacen con respecto al punto C? Si hacen con respecto al punto C, efectivamente está bien la respuesta. Ninguna de estas dos componentes hace momento a C porque pasan a la distancia cero y solamente queda esta fuerza y esta fuerza haciendo momento con respecto a este punto. Por lo tanto, con una ecuación, jóvenes, se resuelve este problema. ¿Sí? Y siempre perpendicular, ¿cierto? Porque aquí no hay posibilidad de que resbale de acuerdo a esto, ¿cierto? Una vez que va a tocar y toca aquí sobre el pasador, ahí hace fuerza y hace para allá, tiene que ser para allá para cancelar el momento que hace. Efectivamente. Veamos otro. Esto es más interesante porque aquí ya aparecen más piezas. Fíjense que aquí hay una pieza, que es una mesa, aquí hay una fuerza L, ¿ah? Y que es solidaria con esto,
y pasa acá todo esto podríamos decir con un solo cuerpo. Entonces, nosotros podemos, y acá hay otra parte que es la que está anclada a la pared, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre de esta, la que está en café, y tendríamos que estar la acción de la carga, que es L, y acá está la reacción. Verticalmente, si ustedes se fijan, aquí hay un espacio, solamente está apoyada acá, o sea que aquí no hay una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Pero lamentablemente aquí va a haber un momento, entonces alguien tiene que cancelar ese momento, y ese momento lo cancelan estas dos orejas A y B, con fuerzas horizontales que se oponen al momento. Y A y B tendrán que ser iguales, con sentido contrario, para que tampoco el cuerpo se arranque horizontalmente, de manera que ahí tendríamos nosotros el diagrama de cuerpo libre. Fíjense bien, jóvenes, que solamente acá abajo está la fuerza vertical, ¿cierto? Le hemos sacado esta parte, todo esto, y aquí solamente tiene la posibilidad de ejercer una fuerza para arriba, allí está, aquí abajo nomás aquí, y esta fuerza, con esta fuerza tienen que ser iguales, pero, ¿cierto? Va a haber un momento hacia allá que tiene que ser cancelado, y eso es cancelado con las fuerzas que hacen la oreja A hace una fuerza, ¿cierto?, para allá, y la oreja B hace una fuerza para la izquierda, del mismo módulo, ¿cierto?, del mismo módulo, pero sentido contrario. De manera que este momento se opone, ¿cierto?, a este otro momento que es en el sentido contrario al punto de reloj, este a favor del punto de reloj. ¿Ya? Ahí está. Ahora ustedes se dan cuenta que es un sistema de fuerzas coplanario y nada más que coplanario, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos ¿cuántas ecuaciones en un sistema de fuerzas coplanarias? ¿Cuántas ecuaciones independientes tenemos disponibles? Eso es vital, ¿ah? Eso es vital porque de repente, si no se saben eso, jóvenes podrían estar intentando resolver un problema que no se puede resolver. Que el número de incógnitas sobrepasa el número de ecuaciones independientes y eso no se puede resolver. Esa es la anécdota que les quería contar, que un joven eran exámenes orales, y no es para la risa, no sé qué será el pobre joven, pero no pudo pasar, porque tenía como 5 incógnitas y él lo único que hizo fue plantear ecuaciones y las ecuaciones estaban bien planteadas, pero no eran ecuaciones independientes, eran ecuaciones dependientes porque lógicamente no podía plantear más de 3. Y él tenía un montón. ¿Cuántas incógnitas? 5. Ahí está. ¿Y quiere más incógnitas? Más ecuaciones. No. El número de ecuaciones que pueden plantear jóvenes es infinito, infinito. Pero ecuaciones independientes es limitado. Y eso es lo que tienen que aprenderse bien. ¿Ah? Que cuando estábamos viendo a ver con cuántas ecuaciones se encontraba la resultante, lo mismo ocurre. El mismo número de ecuaciones nos sirven a nosotros, ¿cierto? Y son independientes. Aquí son 3 ecuaciones. Podríamos decir, ¿cierto?, que sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0, sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Son 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? 1, 2 y 3. Se resuelve este problema. Se acabó. Pero ahora veamos qué pasa con esta otra pieza. Aquí está acción y reacción. Entonces, si nosotros colocamos la otra pieza, ¿cierto?, el diagrama cuerpo libre, tenemos que esta fuerza P, que es la que hace la oreja sobre esta pieza, aquí al revés, ¿cierto? Es la misma fuerza, pero con sentido contrario. Aquí está haciendo B sub X hacia la izquierda, por lo tanto, esta ejerce hacia la derecha, ahí está B sub X. Esta fuerza B sub Y es la que hace la oreja B para arriba, por lo tanto, la pieza esta, la estructura, es una fuerza B para abajo, ahí está. Y estas otras son desconocidas, ¿cierto? Estas son desconocidas. Podemos averiguar bien cuánto vale la fuerza de X de Y, pero no sabemos cuánto valen DY y CY, porque aquí, ¿cierto?, ya sobrepasaríamos el número. Sabemos que la suma de CY más DY va a ser igual a B, pero no vamos a saber inmediatamente cuánto es cada una. Sabemos que la suma es igual a B sub Y. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos determinar cuánto vale D sub X, cuánto vale C sub X y cuánto vale la suma de estas dos. Pero individualmente no las vamos a ver. No se puede resolver ese problema, por lo menos en esa parte. ¿Sí?
Ahí tenemos un problema más bonito porque nos estamos metiendo en estructura donde hay más de un cuerpo, ¿ah? Y aquí se ve cómo aplicamos la tercera ley de Newton. Uno necesita que ustedes reciten la tercera ley de Newton y la segunda, no, sino que la sepan aplicar. Y la saben aplicar cuando dibujan el diagrama de cuerpo libre. Así es simple, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, un caso ya de, bueno, el diagrama por las fuerzas se pueden repasar por una sola, en fin, eso ya lo vimos, así que esta parte la vamos a saltar. Sabemos que ya lo vimos, que el momento puede ser con respecto a cualquier punto. Porque quiere decir esto, que uno puede hacer la sumatoria de momento con respecto a este punto, o puede ser con respecto a este punto, o puede ser con respecto a cualquier punto, y da lo mismo. Eso es lo que quiere decir aquí, y eso ya lo demostramos anteriormente. Ahora ustedes saben que la ecuación de momento conviene hacerla no con respecto a cualquier punto, sino que a dónde conviene hacerla, ya lo dijimos cuando vimos esa parte. ¿Recuerdan ustedes? Es la ecuación más estratégica. ¿Dónde conviene plantear la ecuación de momento? Donde se intersectan. Donde se intersecta el mayor número de fuerzas, ¿cierto? Para que sea algo simple. De repente ahí se dan cuenta que con una pura ecuación resuelven el problema. Efectivamente, suele ser la ecuación de momento la más estratégica. Entonces uno la dice, ya, mire, sumatoria de momento con respecto a este punto, porque ya ni esta hacen momento, o sea, quedan las otras nomás, ¿cierto? O sumatoria de momento con respecto a este punto, con respecto a este punto, pero escogen un punto donde por lo menos pasen dos fuerzas, ¿ya? Y así se simplifica el problema, y mientras más corto sea el camino, jóvenes, es medio irónico esto, menos posibilidad de cometer errores tenemos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver algo ya, una aplicación de esto, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Aquí tenemos una aplicación. Fíjense que hay una estructura formada por dos barras, jóvenes. La barra AC y la barra BD. Y hay pasados lisos, aquí hay una oreja que está anclada a la pared, y acá hay una oreja en A también, hay un pasado liso anclada, ¿cierto? Pasado liso, o sea que lo único que puede hacer es fuerza, igual que este, y está anclada a la pared. Acá hay un pasado liso en B, y acá, atento, hay un resorte que dice que tiene una tensión de 540 kilogramos fuerza. Y aquí dice que esto tiene 30 grados, aquí tiene 42 grados, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿esto es un cuerpo rígido? No. ¿No? Significa que si esto estuviera en la realidad, se desarmaría, se vendría abajo. Si no se desarma, significa que es un cuerpo rígido. ¿Qué creen ustedes? ¿Se desarma? Y ahí ya no me puedo meter en la mente de ustedes, jóvenes. Ahí tienen que ¿Cómo, desarrollar. profe? Entonces se rompería aquí. La pregunta es, si hay dos barras, esta barra y esta otra barra, y acá hay un pasado liso en B, hay un pasado liso en D y hay un pasado liso en A. ¿Es esto un cuerpo rígido? ¿El conjunto? Sí, profe. Sí, sí. La segunda pregunta un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque como que los tres puntos, por decirlo así, se cancela la fuerza, entonces queda estático. El Claro, punto B se cercano ligan anda. entre ellos. Es porque hay un triángulo, joven. Un triángulo es algo rígido. Un cuadrilátero no es rígido. Si ustedes tienen una estructura formada por 4 barras como un cuadrilátero y tiene pasadores lisos en cada una de las vértices, eso no es un cuerpo rígido, porque se va a desarmar. Pero el triángulo es un cuerpo rígido. El triángulo, ustedes, si no se va a romper, el triángulo siempre va a estar igual. ¿Ah? Y esto es un cuerpo. ¿Y dónde está el triángulo aquí? El triángulo, jóvenes, atentos, está en A, en AB, BD, y falta la otra barra. No, pero la pared es la otra parte rígida, DA. Efectivamente, este es un triángulo, por lo tanto es un cuerpo rígido. Primera pregunta, ¿es un cuerpo rígido? Ya. Segunda,
¿Está en equilibrio esto? Piensen ustedes, a ver si lo soltamos, ¿se cae esto? Esa es más fácil. Es un cuerpo rígido. La segunda pregunta, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio? Creo que sí. Sí. Entonces nosotros lo podemos atacar. Ahora, la pregunta, ¿cuántas fuerzas dejan en equilibrio esto? ¿Cuántas fuerzas son las que dejan en equilibrio esta estructura? ¿Tres fuerzas? Tres fuerzas. ¿Cuáles son las tres? Una es la fuerza C, la otra es la fuerza A y la otra es la fuerza D. Esas son. Y alguien podría decir, oiga, ¿y el resorte no hace fuerza? Sí hace fuerza. Pero ¿qué pasa con la fuerza que hace el resorte? Si volvemos atrás, ¿qué podrían decir? Bueno, ¿y qué pasa la fuerza D? ¿Existe? Claro que existe. ¿Está interviniendo en el equilibrio del cuerpo? No. Entonces la fuerza que hace el resorte, cuando el resorte sí, interviene en el equilibrio, no. Es una fuerza interna, pone, ¿ah? Entonces la fuerza interna no contribuye, ¿cierto?, al equilibrio del cuerpo, sino que a la integridad, que no se desarme. Ahora, podríamos decir, oiga, el diagrama de cuerpo libre completo, ya hagámoslo, pero nos interesa, por ejemplo, la fuerza en el pasador B, y en el pasador D, como es la pregunta, ¿cierto? Y resulta que el pasador B es una fuerza interna, o sea que necesariamente esta cuestión vamos a tener que desmembrarla en diagramas de cuerpo libre más pequeños. Primero vamos a tomar el cuerpo libre completo, ese que está ahí. Ahí están las tres fuerzas, ¿cierto? Y no está B, porque es una fuerza interna. Todo esto es como una piedra, es una estructura que está en equilibrio, una piedra, ¿ya? Y tiene esta fuerza, esa fuerza y esta fuerza. Ahí está. Esto es. Aquí está la fuerza 1120, ¿cierto? Aquí está la fuerza que aquí ustedes incluso pueden, es fácil darse cuenta de esto. Si nosotros hacemos un momento con respecto a el único que se puede oponer al momento que hace, un momento negativo que hace esta fuerza, que es tratar del cuerpo girar para allá, es la única que se puede poner es la componente de su X, va a ser para allá entonces. Entonces ya se sabe dirección y sentido de su X, ¿cierto? Y ahora cuando nosotros decimos, y hay más componentes horizontales, no, desde X a entonces X tiene que ser para el otro lado. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, los sentidos que tiene de su X y a su X. Ahora, bueno, y verticalmente alguien se tiene que poner a esto, se pone esta y esta, pero no sabemos cuánto vale cada una. En este diagrama no sabemos por qué, porque si ustedes se fijan, esto es un sistema de fuerzas coplanario, nada más que coplanario, por lo tanto son tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3 y 4. No podemos resolver ese problema. Así como está planteado aquí, no podemos resolverlo. Algo podemos hacer. Podemos determinar cuánto vale de su X y a su X, planteando, por ejemplo, sumatoria de momento con respecto al punto A, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Diríamos que el momento que hace la fuerza de su X, que es positivo, menos el momento que hace la fuerza 1120, que es negativo, es igual a 0, ¿cierto? Y aquí uno tiene que sacar la distancia, ¿cierto? Y si sabe que esto desde aquí hasta acá vale 6, y esto vale 42 grados, y el de acá vale 30 grados, nosotros tendríamos que esto, que es un cateto, este triángulo rectángulo, ¿cierto? Vale 6 por tangente 42, y esto vale 6, esto 6, pero por tangente de 30. Por lo tanto, la distancia desde este punto a este otro punto es 6 paréntesis tangente 42 más tangente 30. Esa es la distancia. Y ese es el momento que hace de su X. Y de su y C, que es conocido, pasa a la distancia G, que son 2, 6, 2, 4 son 6 y 2 son 8. 8. De manera que nosotros podríamos aquí. Sumatoria de momento con respecto al punto A es igual a 0, por lo tanto,
5,4, que son 6 tangente 42, más 3,6, que son tangente de 30 grados, ¿cierto? Esa es la distancia, multiplicado por d sub x, que es el momento que hace d sub x con respecto a, menos, ¿cierto? 8 por 1120, 8 por 1120 es igual a 0. Y ahí podemos calcular cuánto vale d sub x. D sub x nos resulta 11,3 kilogramos fuerza, y de la sumatoria de fuerza en dirección x igual a 0, ¿cierto? Donde a sub x menos d sub x igual a 0, como ya conocemos d sub x, dice que a sub x vale igual que d sub x 1111,3. Entonces tenemos cuánto vale a sub x y d sub x. Pero no podemos sacar nada más aquí. Podríamos plantear la ecuación, ¿cierto?, de fuerza en dirección y, pero no va a servir. Y ahora pasamos al diagrama de cuerpo libre más pequeño, el interno, que es el resorte. Dice que el resorte tiene una tensión de 540 kilogramos fuerza. ¿Ah? Si el resorte tiene una tensión de 540 kilogramos fuerza, esto es importante, jóvenes, ahí un joven también, me acuerdo, en un examen oral también le fue mal, ahí eso sería todo. Quiere decir que nosotros lo estamos tirando para allá con 540 kilogramos fuerza y estamos tirándolo con 500 kilogramos fuerza para acá. ¿Ah? Y lo que dijo el joven, dijo 1080, ¿cierto? Dijo que se sumaban. Si ustedes toman una barra, joven, y la tiran con la mano derecha con una fuerza de 10 kilogramos, y la toman del otro extremo con la mano izquierda y la tiran también con una fuerza de 10 kilogramos, la tensión interna, si ustedes cortan la barra y ven las fuerzas chiquititas que hay adentro, y la suma tiene que ser igual a los 10 kilogramos. Internamente, entonces, son 10 kilogramos. ¿Ah? No se olviden. Entonces, si el resorte tiene una tensión de 540 kilogramos, significa que está siendo traccionado aquí con 540 kilogramos y para acá con 540 kilogramos. Y está en tracción. ¿Ah? Entonces, ahora podríamos tomar los dos diagramas. Puede ser este o puede ser este. Y uno aquí también hace, negocia un poco, a ver dónde me conviene. Y eso es el camino más corto. La barra AC, joven, está en equilibrio por la acción de cuántas fuerzas, rápidamente. ¿Cuántas fuerzas dejan en equilibrio la barra AC? ¿Dos? No, a ver, ¿Dos fuerzas? ¿Alguien tiene Ahí una en- opinión distinta? en B podría ¿Tres ser, ¿no? fuerzas? ¿Cuántas es número? No lo escucho bien. ¿Cuántas fuerzas dejan en equilibrio la barra AC? ¿Tres fuerzas? Tres fuerzas. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Profesor, entonces, ese número, a ese número se le sumaría la fuerza de 1120, ¿no? Esa Lógico, contaría como... lógico, sí, Ah, ya. carga esa. Entonces, ¿cuántas fuerzas? Entonces no serían 3 o 4. Cuatro. 4. Pero no es 3 o 4, es 4. Está esta fuerza, una, ¿cierto? La fuerza esta que está aquí, se me pierde, algo extraño pasa, que no, ahí está. Esta fuerza 1, está la fuerza esta, ¿cierto? Que son dos componentes, pero la fuerza una sola. Está esta fuerza, 3, y esta otra fuerza, ¿no? Son cuatro fuerzas. ¿Y cuántas fuerzas deja en equilibrio la barra BD? ¿Cuántas? ¿Sí? 3. 3. Entonces, ¿dónde atacarían ustedes el problema? ¿Dónde hay cuatro fuerzas o tres fuerzas? 3. ¿Dónde hay tres? ¿Dónde hay tres? Ahí. Esta está en equilibrio entonces por tres fuerzas. La fuerza B, la fuerza 540 que es tracción, y la fuerza D. Aquí en D tiene dos componentes, DX y DY. DX ya la conocemos. Por lo tanto, aquí está bastante sencillo. Podríamos decir ya, ok. Sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0. ¿Cierto? Y VX es la única que se puede poner a D sub X para allá. Por lo tanto, tiene que ser para allá. ¿Cierto?
Entonces, cuando decimos sumatoria en fuerza en dirección X igual a 0, decimos V sub X, asumiendo positivo hacia la derecha, como se toma, ¿cierto? En matemática, menos V sub X igual a 0, por lo tanto, V sub X igual a V sub X, ¿cierto? Y es igual a 1011,3 kilogramos de fuerza. Con signo positivo significa que el sentido que nosotros le asignamos es el correcto. Es. Entonces ya conocemos cuánto vale D sub X y V sub X, ¿cierto? Y ahora podríamos plantear, por ejemplo, la ecuación de sumatoria de momento, ¿cierto? Con respecto al punto D. Porque aquí, para que, como ya conocemos cuánto vale D sub X, poder sacar cuánto vale D sub Y. Y digamos que el momento con respecto a D, estas dos componentes no hacen momento porque pasan a la distancia 0. Esta hace momento negativo, 2 por 540. Y esta hace también un momento negativo, V sub Y por 6, y esta hace un momento positivo, que es V sub X, que ya lo conocemos, multiplicado, ¿cierto?, por esta distancia que son 6 tangente 42. Por lo tanto, planteado, ¿cierto?, esto nos resulta que son 2 por 540, que es el momento que hace esta fuerza con respecto a D, más V sub X, que la distancia 6 tangente 42 son 5,4, y menos, ¿cierto?, 6 multiplicado por V sub Y, por lo tanto, de esto, como ya sabemos cuánto vale V sub X, determinamos cuánto vale V sub Y, y son 730,2 kilogramos de fuerza. Y da positivo, por lo tanto, significa que el sentido efectivamente es para abajo. Correcto. Si se sabe cuánto vale V sub Y, nosotros podríamos, y se sabe cuánto vale V, que podemos saber cuánto vale V, la raíz cuadrada, ¿no más cierto? Eso es lo que está soportando el pasador. Pero lo otro que podríamos decir, podríamos aplicar sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0, y determinamos cuánto vale V sub Y. V sub Y positivo menos 540 y menos V sub Y, que ya lo conocemos, es igual a 0. Por lo tanto, diríamos que D sub Y es igual a 1260,2 kilogramos de fuerza. Y como ya teníamos D sub X, D va a ser igual a la raíz cuadrada de D sub X al cuadrado más D sub Y al cuadrado, y B va a ser igual a la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado. Así como está planteado ahí. Y B nos resulta entonces igual a 1262,8 kilogramos de fuerza. Nos estamos dando la dirección, ¿cierto? Pero ya por lo menos tenemos las componentes. Y D vale, ¿cierto?, la raíz cuadrada de sub X al cuadrado más D sub Y al cuadrado, y eso, ¿cierto?, nos resulta 1615,8 kilogramos de fuerza. Y así hemos podido sacar, jóvenes, las fuerzas, ¿cierto?, internas. Ahora ya sabiendo cuánto vale B, que es la raíz cuadrada, en fin, con el conocimiento de los materiales, podríamos diseñar el pasador que va a ir aquí. A ver, ¿qué le colocamos aquí? ¿Un alambrito o le colocamos un pasador así macizo de acero, qué sé yo? ¿Ah? Entonces, de acuerdo a la fuerza, es el elemento que vamos nosotros a considerar. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Porque aquí sabemos que el cemento acá va a tener que ser capaz de soportar la fuerza de, por lo menos la de sub X, ¿cierto? Y acá no importa mucho porque este empuja, pero acá sí que es más peligroso porque tira, ¿cierto? Aquí está tirando y podría desprenderse esto, el anclaje podría soltarse, entonces es necesario conocer la fuerza, ¿ya? Y eso hay que hacerlo para poder determinar el anclaje que tiene que llevar la oreja ahí y para poder determinar el diámetro de los pasadores posteriormente. En este momento estamos preocupados solamente de la fuerza. Consulta, muchachos. Esto es bastante importante lo que estamos viendo, porque estamos concatenando con varios elementos, en fin. Consultas. Bien, si no hay consultas, pasamos a otro problema más. Tiene una estructura, ¿cierto? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí, tengo una duda con el resorte, que no me quedó muy claro ese ejemplo que dio del alumno que sumó cuando No, decía no debe que... pasarte a ti, pues, ¿eh? Sí, por Tú eso eres mismo. electricista, ¿cierto? Tú eres electricista. Sí, sí, estoy Ya, estudiando eso. ya.
Claro, este cabrón no tenía perdón de Dios, era mecánico, entonces no podía cometer ese error. Si tú tomas una barra y traccionas con la mano derecha, ¿cierto? Con 10 kilogramos, y con la mano izquierda también con 10 kilogramos, pero en sentido contrario. La pregunta es, ¿cuál es la tensión que tiene la barra? Lo que dijo el alumno, que reprobó, fue 20 kilogramos, y eso es incorrecto. ¿Cómo incorrecto? Si tú tomas la barra y la cortas, ¿cierto? Supongamos, a ver, esta que está aquí. Tú llegas a esta, la traccionas, no comprimida, sino que la traccionas con 10 kilogramos, ¿ya? Para que esté en equilibrio, también la traccionas por el otro lado con 10 kilogramos. La pregunta, ¿cuál es la tensión? Que en el caso del resorte son 540. Entonces, para tú saber cuál es la tensión interna, puedes cortar acá, tal como lo hicimos acá en estos casos, así, ¿eh? O tal como lo hicimos acá en la primera muestra, ¿cierto? En la papa, ¿sí? Entonces, si tú acá la tienes cargada con 540 kilogramos, internamente hay una serie de fuerzas chiquititas que la suma de ellas son 540. Y esa es la tensión que tiene internamente el cuerpo, 540, ¿cierto? Entonces, si tú la tiras con 10 kilogramos por un lado, con 10 kilogramos por otro, ¿cuál es la tensión que está soportando la barra internamente? 10 kilogramos. ¿Cómo se hace eso? Se corta, se ve internamente, a ver, van a haber una serie de fuerzas chiquititas, pero sumadas todos no van a ser más ya que lo que está para este lado, 10 kilogramos. Entonces, cuando dicen el resorte, un resorte igual que la barra, igual que un resorte, ¿eh? Que tiene una constante resorte más grande nomás, más rígido, ¿eh? Pero un resorte, elásticamente se deforma. Entonces, efectivamente, eso es así. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Y cuando las fuerzas apuntan a distintos sentidos? A ver, si la fuerza apunta en distintos sentidos, esa cuestión no está en equilibrio. A ver, en distintos sentidos queda en equilibrio. En el mismo sentido no está en equilibrio. ¿Sí? ¿Estaría claro, no? Ah, no, entonces ahí son distintos casos, pues. Entonces, la fuerza interna, o sea, sería como la fuerza de, no sé qué significa la acción de cuando dos fuerzas se oponen. Está estirando. La fuerza Cuando como de dos estire, ¿cómo se fuerzas se llama? oponen, puede ser compresión o puede ser tracción. Si las dos fuerzas van en el mismo sentido, el cuerpo está desequilibrado y se va a acelerar. Porque no Ah, está, me confundí. Sería, no hacia un mismo punto, sería extendiéndose en vez de ir hacia adentro. En vez de ser de compresión, que sería diferente. No me acuerdo cuál era tracción. la acción. Sí, Tracción. sigue estando en equilibrio, ¿cierto? Pero igual, la tensión interna es tracción y son los mismos 540 kilogramos. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Okay. Ya. Tenemos otro ejercicio, ¿cierto? Ahí tenemos esta estructura. Esta estructura, fíjense que hay una barra y acá hay una biela con una ranura, ¿sí? Donde pasa, ¿cierto? Se mueve, se puede mover acá. La única unión que tiene esta con esta es que aquí este dado que hay aquí podría ser algo redondo, ¿cierto? Es solidario con esto, pertenece a esta pieza, la vertical. Acá hay un pasado liso, acá hay un pasado liso con una polea, sin roce aquí, ¿cierto? O sea, puede girar todo lo que quiera. Y aquí esto está agarrado con un cordel a la pared. Y aquí pende, ¿cierto? Un cordel aquí con una pendiente 4/3 y cuelga acá una carga G. Entonces, nuevamente la pregunta esto es algo, porque ya nos damos cuenta que no es una cuestión estructuralmente rígida, pero tal como está aquí, es un cuerpo rígido. Nuevamente, ¿cierto? Pensamos que esto no, acuérdense que el pasador es fijo a esta estructura, esto que está aquí, ¿eh? Y puede deslizar a través de la ranura, ¿no? Efectivamente, esto no se va a desarmar, es un cuerpo rígido. Y también que está en equilibrio, no se va a acelerar ni para arriba, ni para abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha. Por lo tanto, nosotros podríamos, ¿cierto?, empezar a analizar esto. ¿Qué es lo que nos piden? Dice que viene el pasador A. ¿Dónde está el pasador? Acá, este. Allá la fuerza sobre el pasador A.
cuando la carga son 1500 newtons, este 1500 newtons. ¿Ah? Entonces nosotros podríamos, hay varias cosas acá. ¿Ah? Nosotros podríamos hacer el diagrama cuerpo libre de este cuerpo y de este cuerpo, ¿cierto? Entonces nosotros primero podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Esto es interesante. La polea, ¿cierto?, tiene un pasado liso aquí, bien engrasadito. Por lo tanto, la fuerza está la tensión aquí, está esta otra tensión, que sea un pasado liso, no hay posibilidad de reaccionar por un momento, que estuviera trancado esta cuestión. Por lo tanto, la tensión, esta va a ser igual que esta otra. Y eso lo van a encontrar ustedes en las poleas jóvenes cuando están bien engrasadas. Una experiencia me tocó ir a ver una grúa en Puerto Patache, que queda como 35 kilómetros al sur del Diego Aracena, que es el aeropuerto de Iquique. Iquique está como 35 kilómetros al norte, o sea, estoy hablando como 70 kilómetros al sur de Iquique. Ahí está Puerto Patache, donde embarca la sal. ¿Ah? ¿Y qué ocurrió? Que al lado del mar, qué sé yo, pucha, flor de oxidación, hay corrosión, y aquí el pasador era de acero, y la polea también de acero, pero estaba en contacto metal-metal, entonces aquí había una oxidación terrible, ¿cierto? Había que haberle metido unos bujes, que son tubitos así de bronce, ¿cierto? Y lubricarlo de manera que no se oxidaran, pero estaban así, entonces prácticamente estaba soldado la polea con el eje. ¿Y qué significa? Que cuando tiraban, ¿cierto?, los polipastos, todo eso va a levantar, esta carga ya no era igual que esta otra, era mucho más grande, y el cabrestante, que es el que tira, ¿cierto?, era capaz, tenía la potencia, pero la estructura no, porque la estructura se les dobló. Se dobló la estructura porque, y bueno, el truco era solamente mantener esto, primero que nada que no hubiera contacto acero a cero aquí entre el pasado liso y esto, sino que hubiera un buje de bronce ahí entre medio. ¿Ah? Miren lo de Araya. Bueno, la cosa es que en este caso que hay un pasado liso perfectamente engrasado, esta tensión es igual que esta otra. Porque el momento, cierto, que tiene que hacer es el mismo y está en la distancia R, el radio. Por lo tanto, si es igual que G, nosotros tenemos que el pasador reacciona con C sub X y con C sub Y, ¿cierto? Y aquí perfectamente se calculan las dos. Se calculan las dos, ¿cierto? Y ahora pasamos al otro. Pasamos a esta otra estructura. Tercera ley de Newton, acción y reacción aquí, ¿cierto? Ahí están, ¿cierto? Ahora, acá abajo pasa lo mismo. Acá hay una componente horizontal y una vertical, ¿cierto? La componente horizontal se tiene que oponer a esta, lógicamente, que esto es empujar, la pared empuja a través del pasado liso, y la otra tiene que ser hacia arriba porque tiene que sujetar la estructura. Y esta otra, ¿cierto?, solamente puede hacer fuerza perpendicular a la superficie de contacto, porque esto está perfectamente engrasado, perpendicular. Si usted tiene una pendiente, que ustedes se fijan, estos 4, y esto vale 6, ¿está bien? Perdón, esto es 4 y esto es 3, esto que dice que de aquí hasta acá hay 4 y de aquí hasta para allá hay 3, por lo tanto la pendiente de la otra, que es perpendicular, es al revés, ¿cierto? Si la otra es 3 cuartos, este es 4 tercios, para que sea perpendicular, ¿cierto? Y ahí sería. Entonces tenemos nosotros que ahí está el diagrama cuerpo libre de esta. Y el diagrama cuerpo libre de la otra será, ¿cierto?, nuevamente aplicando la tercera de Newton. Ya sabemos que el cable, lo único que sabe hacer un cable, jóvenes, es tirar. Nunca ustedes pueden tener algo en equilibrio si el cable tiene que empujar, porque el pobre no puede. Por eso lo único que sabe es tirar nomás. Ahí está. Con la pendiente que tiene aquí es 4 tercios. El otro cable también tira hacia allá. Esta tercera de Newton, acción y reacción, ¿cierto? Con la misma pendiente 4 tercios, pero en sentido contrario. Y acá está D, ¿cierto?, que se tiene que oponer a esto. Verticalmente está muy claro. Es la única que se puede oponer a los deseos verticales, estas dos fuerzas, por lo tanto tiene que ser para arriba. Y esta otra, ¿cierto?, suponemos, ¿cierto?, que es para la derecha. Entonces aquí están planteados los diagramas de cuerpo libre, que es lo más importante. Aquí no podemos fallar, joven, esta es la parte importantísima. En esto no podemos fallar. Entonces aquí perfectamente se saca cuánto vale C sub X, C sub Y, ¿cierto? ¿No? El diagrama de cuerpo libre, sumatorio de momento con respecto a C, dice que E igual a G, ¿cierto? Que R multiplicado por E, que el momento que hace la fuerza, este pasa a la distancia R, menos R también, pero multiplicado por G, debe ser igual a 0, pasado liso aquí.
Por lo tanto, G es igual a E es igual a G, ¿cierto? Igual a 1500 newton, ¿cierto? 1500 newton. Conociendo eso, podemos pasar a la otra, ¿cierto? Claro, acá dice que sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, ¿cierto? Y podríamos decir que C sub X menos 4/5 de E, que ya se conoce, ¿cierto? 4/5 de E igual a 0, por lo tanto C es igual a 1200 newton. Conocido C sub X y C sub Y, pasamos acá a tercera vez de Newton, ¿cierto? Y tendríamos que sumatoria de momento con respecto a A debe ser igual a 0. O sea, 5, que sería la distancia, ¿cierto? Porque justo a la mitad, si esto vale 8, si esto vale 8 y esto vale 6, esto vale 10 y la mitad de 10, ¿cierto? Es igual a 5, 5, ahí está, ¿cierto? Ahí está la distancia 5. Entonces, sumatoria de momentos, ¿cierto? Con respecto al punto A, debe ser igual a 0, y ahí tenemos 5 multiplicado por B en todo su esplendor, porque es perpendicular, no tiene capacidad de reaccionar tangencialmente, más, ¿cierto? 6, que es la distancia multiplicada por C sub X, que ya la conocemos, y menos 8 multiplicado por C sub Y es igual a 0, por lo tanto determinamos cuánto vale B, ¿cierto? Y aquí tenemos que sumatoria de fuerza en el mismo diagrama de cuerpo libre 1, claro, se sabe entonces que C sub Y, C sub Y es igual ¿cierto? Debe ser igual a 0, por lo tanto C sub Y más 3/5 de E y menos G, 3/5 de E menos G, igual a 0, y se sabe que C sub Y igual a 600 newton. Entonces, conocido C sub X y C sub Y, pasamos a este cuerpo, y haciendo momento con respecto a A, determinamos cuánto vale B. Ahí está el momento, ¿cierto? Con respecto se hizo con respecto a C, ¿ya? Entonces, con respecto a C se tomó, y tenemos que, aquí está hasta 8, ¿cierto? Negativo, menos 8, porque el momento es para allá, menos 8 por A sub Y, más 6 A sub X es positivo, 6 A sub X, menos 5B es negativo, esa distancia 5S es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que A sub X igual a 912, sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, tenemos que A sub X menos 5/5 de B y menos C sub X igual a 0. ¿Cierto? Por lo tanto, de ahí que A sub Y es igual a 984 newton. Y finalmente, ¿cierto? Fy igual a 0, ¿cierto? Y ahí nos queda que A sub Y menos C sub Y y más 4/5, ¿cierto? La componente vertical de B es 4/5 de B es igual a 0. Y de ahí resulta, ¿cierto?, que B son 280 newton. ¿Okay? Claro, habría salido más fácil haber hecho sumatorio de momento con respecto a A y sale cuánto vale B inmediatamente, porque estas ya dos las conocemos, ¿cierto? Pero ahí estaría entonces las componentes y las fuerzas jóvenes. Y consulta. Repasen bien estos jóvenes para que tomen la expertise, ¿cierto?, de hacerlo, tal como digo yo. No, si yo soy capaz de hacerlo, sí, pero denme un par de días. No. En la práctica uno no tiene ese tiempo, ¿eh? En la práctica tiene que sobre la marcha, en terreno, ni siquiera llegar a la oficina y tiene que hacer los cálculos ahí, ¿eh? Consultas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué la fuerza B queda como con esa inclinación de 4 y 3? Porque la pendiente que tiene la biela esta, ¿cierto? Si tú te fijas, tiene desde aquí hasta acá, hasta este punto, son 6. Y aquí son 8. Y está justo en la mitad. Entonces, como este es un pasaje, es liso, aquí la corredera es lisa, no tiene roce, solamente tiene capacidad de reaccionar perpendicularmente. Y la perpendicular de 3/4 es 4/5. Claro. O sea, Ya entendí. perdón, Ya, el muchas gracias. 3/4 es 4/3. 4/3. ¿Ya? Es perpendicular. Esto es perpendicular a esto. Por lo tanto, si esto tiene una pendiente de 3/4, ¿cierto? O de lo mismo que decir 6/8, este tiene 4/3. ¿Sí? Perpendicular.
¿Está profe, bien? muchas gracias. Ya, ok. Sí, sí, muchas gracias. ¿Otra consulta, jóvenes? Ya. Jóvenes, por si acaso, al Moodle le subí la pauta de corrección de la prueba para que ustedes la miren y vean, a ver, ¿me fue bien? Ah, perfecto, está igual que la pauta. ¿Ya? Y está el puntaje asignado incluso, ¿ya? Para que lo vayan viendo. ¿Ya? Bien. Bien, pues jóvenes, nos vemos entonces la próxima semana. Octubre. ¿Estamos a qué día hoy día? Profesor, ¿Sí? la próxima semana es el quiz de... ¿El quiz? Sí, el lunes. Me parece que estoy hablando del lunes 4, ¿cierto? Lunes Sí. 4. Ustedes ya se imaginan de qué va a ser el quiz. Sí, vos va a entrar esto principalmente, ¿cierto? Esto, no principalmente, esto. Ya, ¿Ya? ¿Ya? Los diagramas de cuerpo libre. Ya, muchachos, que estén bien entonces. Y hasta luego. Llegamos hasta ahí por hoy. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Ya, profe, Chau, cuídese. muchas gracias. Chao, jóvenes. ¿De qué pues?